Mira, la primera cosa es que muy poca gente sabe que Obama le contestó una carta a Giovanni. Esa es la primera. O sea, vamos a encontrar que yo creo que el 99% de la población cubana, aunque se publicó, aquí se publicó, pero la gente no sabe ni quién es Giovanni, ni por qué Obama le contesta, ni esa es la preocupación de la gente. Para los más entendidos, la gente que sigue estos procesos, hay dos lecturas. Una, de que obviamente forma parte de esta campaña y una manera de avalarla es precisamente que el presidente de los Estados Unidos le conteste una carta. Yo no sé cuántos millones de cartas debe recibir Obama todos los días, por diferentes razones, pero el hecho de que escoja esa para que tenga una respuesta es algo significativo que tiene obviamente que una intención política determinada. Y la otra es que probablemente Obama no sepa que él contestó esa carta. O sea, la otra es que en estos rejuegos políticos que se dan, nadie sabe quién contestó la carta y se la achacó a Obama. Si acaso le dijeron, mire, le vamos a contestar a esta muchacha que nos interesa por tal razón, está bien, contéstenle. Y la gente cogió y le contestó. Pero que Obama, ni siquiera Obama ha leído su carta, probablemente. No creo que haya tenido mayor repercusión en Cuba, y Estados Unidos tampoco, y fuera de Estados Unidos tampoco. O sea, en el mundo en general, no creo que haya tenido mucha repercusión eso, porque la gente la vio como una manipulación tan obvia que eso perdió interés. No, yo por lo menos no he encontrado esa lectura, no sé si tú la has podido ver de otra manera, ¿tú me entiendes? Porque a lo mejor la televisión allá lo reportó, esto, lo otro, y entonces eso se convirtió en noticia, pero en lo que yo he podido leer de la prensa en diferentes partes del mundo, en la reacción, comentarios de gente especializada en los temas, en los próximos, incluso en los encuentros que nosotros usualmente tenemos con investigadores sociales y políticos de diferentes lugares, ese es un tema que el primero que me lo pregunta eres tú realmente. Mira, yo escribí el libro de la contrarrevolución cubana cuando yo me planteé escribir un libro sobre la revolución cubana. Cuando yo empecé a estudiar el fenómeno de la revolución cubana, me di cuenta que sin explicar la contrarrevolución no se entendía la contrarrevolución, la revolución. Eso viene de algo que le dijo el Che a Jean-Paul Sartre. Le dijo, nosotros somos una revolución de contragolpe. Y en buena medida, cuando uno analiza la historia de la política cubana, uno va a encontrar que responde básicamente a agresiones de los Estados Unidos de diferentes maneras, pero sobre todo a través de la contrarrevolución. En segundo lugar, influyó el hecho de que yo fui cónsul de Cuba en Estados Unidos durante varios años, casi 5 años. Y eso me conectó con la comunidad cubanoamericana y me conectó con el proceso de la emigración cubana, que desde mi punto de vista tiene aristas muy importantes para el pasado, el presente y el futuro cubano. Por lo tanto, lo que hice fue dedicarme a estudiar primero lo que fue la contrarrevolución, con el objetivo de entonces hacer un libro que fue el que escribí muchos años después, como 10 años después. Logré escribir un libro sobre la historia de la revolución cubana que se llama La Revolución del Otro Mundo, y que se ha publicado fuera de Cuba y que se ha publicado también en Cuba y que ha circulado. Y por lo tanto ese es el tema, esa es la manera de que se ha imbricado estos fenómenos. Ahora precisamente lo que estoy escribiendo es un libro sobre Cuba y los cubanoamericanos, para analizar cuál ha sido el proceso de la composición de este grupo étnico nacional norteamericano, que son los cubanoamericanos, y cómo eso se percibe en Cuba y cuál es el impacto de eso para muchos fenómenos interesantes para la cultura nacional, la política nacional, la demografía nacional, la economía nacional. O sea, y en eso es que estoy enfrascado ahora. O sea, con ese cuadro es que he estado
han sido las variables de un tema que en definitiva tienen como punto de contacto el estudio de la Revolución Cubana. Y esa es mi temática. Mira, para eso te vas a tener que leer el libro después que lo termines. Porque yo mismo estoy pensando en eso. De todas formas, hay ciertas cosas que yo creo que tenemos que considerar. Una es que el hecho de que exista una emigración o una inmigración de origen cubano potente, vigorosa en los Estados Unidos, tiene una importancia estratégica para Cuba. O sea, Cuba no va a poderse mudar de donde está. Cuba va a tener que seguir existiendo ahí frente a los Estados Unidos, y eso va a tener un peso muy grande en la vida nacional, igual que la tuvo desde el siglo XIX. O sea, de eso nosotros no nos hemos salvado a lo largo de la historia. O sea, desde que los Estados Unidos es nación, para nosotros ha sido un problema. Y también ha sido una ventaja relativa. O sea, también de esa relación hemos indiscutiblemente obtenido cosas buenas en la... Pero, por lo tanto, el hecho de esa posibilidad es algo, sobre todo en un mundo globalizado, donde las relaciones tienden a difundirse de la forma en que ocurren actualmente, pues eso tiene una importancia estratégica para Cuba. Desgraciadamente, hasta ahora la expresión política de esa emigración ha sido una expresión política negativa. Y por lo tanto, esa emigración lo que ha contribuido es precisamente a reforzar y legitimar la política norteamericana contra Cuba. De hecho, por esa razón, los Estados Unidos la crearon y le dieron un tratamiento especial que no ha tenido ninguna otra inmigración en la historia de los Estados Unidos. O sea, la estrategia norteamericana le asignó a la emigración cubana una función política que es la fuente de todos estos beneficios extraordinarios, y lo que explica, no solo, pero es parte de lo que explica el éxito relativo que han tenido estas personas en los Estados Unidos. Por otro lado, se está dando un fenómeno ya en el plano cultural. La cultura cubana está teniendo expresión en una identidad nacional nueva. Esto puede parecer un trabalengua, pero no lo es. De hecho, eso ocurre con muchas culturas en muchas partes del mundo. O sea, yo diría que es lo normal, que las culturas nacionales a la larga se expandan y tengan expresión en otros ámbitos nacionales. Eso es una rareza en el caso de Cuba, porque en realidad, hasta muy reciente, la cultura nacional cubana solo tenía expresión dentro del territorio nacional cubano, e influía en otras culturas, incluyendo a la norteamericana, pero no acababa siendo una expresión orgánica de la cultura nacional. De hecho, como ocurre con los cubanos americanos. De hecho, eso no ocurre con otros emigrados cubanos a otras partes del mundo. O sea, un cubano que vive en Europa se asimila a la cultura del país en que esté, o no se asimila. Incluso es un portador de la cultura nacional. Pero esa cultura nacional no se recicla hasta acabar formando parte, como una expresión tan nítida como en el caso de los cubanos americanos, que de hecho lo que ha ocurrido es que son norteamericanos de origen cubano, y por lo tanto esa cultura llega a formar parte del todo, de un todo muy heterogéneo. Por esa razón es tan difícil hablar de una cultura nacional norteamericana única, sino que es expresión de muchas culturas nacionales, que no me puedo extender en esto porque estaríamos aquí hablando hasta mañana de lo que he reflexionado con relación a eso. Pero, por otro lado, eso lo que nos plantea es sin duda un fenómeno nuevo para la cultura nacional. Y no solo para la cultura nacional, para la identidad nacional cubana. Por lo tanto, estamos ante un problema muy complejo que no resulta diciendo vamos a la de esto. Yo lo que sí creo es que una premisa que sí debe considerarnos es, primero, que ya a esta altura
la emigración no tiene por qué ser necesariamente mala para Cuba. Esa pudiera ser una variante. Y en segundo lugar, que no tiene que ser necesariamente hostil al proceso revolucionario cubano. Mira, en realidad esto que tú llamas pelea es un conflicto que ha durado mucho más de medio siglo. En realidad, lo que ocurre es, o lo que ocurrió, es que si nos ponemos a analizar, en Cuba se instauró en el 1902 la primera neocolonia del mundo. Y Cuba y la Revolución Cubana en el año 59 fue la primera revolución antineocolonialista de la historia. Los procesos que se dan en ese momento, si recuerdas, en los años 50, son procesos anticoloniales. Y entre el colonialismo y el neocolonialismo, desde mi punto de vista, hay diferencias importantes. Ese es otro asunto teórico que se ha discutido mucho y que obviamente no necesariamente mis opiniones son coincidentes con las de otra gente, pero por lo menos así pienso yo. Yo pienso, por lo tanto, que el conflicto entre Cuba y los Estados Unidos es un conflicto que va a perdurar incluso si fuera derrocado el gobierno revolucionario cubano. Tendría otra expresión, pero es que tiene que ver con el modelo de dominación norteamericano en el mundo. Yo, que soy marxista, creo que eso se va a acabar algún día, pero también como marxista, realista que soy, sé que yo no voy a ver el fin. Por lo tanto, a mediano plazo por lo menos, esto va a ser una realidad que se imponga. No obstante, eso no quiere decir que no exista la posibilidad de una mejor convivencia entre los dos países. Que hay, como siempre ocurre, el mundo no es el que tú quieres, sino el que es. Y eso es una realidad para los políticos cubanos y también debiera serla para los políticos norteamericanos. Y por lo tanto hay toda una serie de intereses que pudiéramos decir menos abarcadores que el que se plantea en términos de liberación nacional, neocolonialismo, imperialismo, etcétera, que pudieran facilitar ese tipo de convivencia. Ahí está el tema de la emigración, que es un tema de preocupación común para el gobierno. Están los temas de seguridad, que tienen que ver con el narcotráfico y toda una serie de problemas. Está el tema también de la economía, esto mismo, o sea, no solamente la cosa de la posibilidad de petróleo en Cuba, sino también cómo las inversiones norteamericanas en Cuba pudieran ser de particular interés para los Estados Unidos, sobre todo por la ubicación geográfica de la isla y sus conexiones naturales con América Latina. En fin, hay muchos temas que pudiera ser de convivencia. Y eso es lo que se aspira, yo creo. Muy bien. ¿Sí? Ya.